Pues vamos a entonces a iniciar. El tema del día de hoy, pues lo he titulado ¿Cómo caminar por la vida? Y pues vamos a, para eso, estudiar la bendita palabra de Dios, vamos a darle lectura. Ahí en el libro de Génesis, en el primer libro, en Bereshit, en el capítulo 40 y 41 vamos a estar leyendo el día de hoy. Y me gustaría, como les digo, que tuvieran a la mano su Biblia para que de esa manera, pues, me sigan con su vista y tengamos bendición. Amén. Eh, Aquí en este capítulo número 40 de Génesis se nos enseña acerca de cómo José interpreta dos sueños muy específicos y dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia y en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él le servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal sus semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Capítulo 41. Aconteció que pasados los 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subía del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió
que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas feas, flacas y feas, que subían tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. Entonces, ¿qué tenemos que vivir el día de hoy respecto a esta palabra? ¿Qué tenemos que aprender? Muchísimas cosas, muchísimas. Miren, alguien definió la sabiduría como el arte de dirigir, ¿verdad? Entonces, al recorrer la vida, al caminar por esta vida, pues necesitaremos transitar muchas situaciones muy ajustadas que requerirán gran sabiduría a fin de evitar daños sobre nosotros mismos o sobre los demás.
Y justamente es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en esta parte, esta porción que acabamos de leer, ¿verdad? La vida trae altibajos, como lo hemos estado estudiando, como hemos estado analizando. Y pues justamente el caminar la vida, pues tiene que tener una sabiduría para poder tener la condición de lo que vimos con Faraón. Al interpretarle los sueños José, pues le da toda la información que él necesitaba para decidir que José mismo sería la persona indicada o era la persona indicada para llevar a cabo el plan de acción y ajustarse correctamente a la situación que iban a vivir. Dios, en su misericordia, pues le hizo saber a Faraón previamente y tuvo también en esa misericordia a bien poner a José en la cárcel y que el jefe de los coperos se acordara, como lo pudimos leer. Entonces, en ese sentido, mis amados, quiero decirles que Dios tiene el control de todo, como lo hemos venido repitiendo incansablemente. Y es verdad. Esto lo único que nos tiene que llevar a hacer, pues es evitar hacer acciones incorrectas en nuestra vida para caminar propiamente en una actitud benévola, correcta, en justicia, en amor, como Dios nos ha llamado a hacer. ¿Verdad? Pero para esto, pues debemos comprender, por ejemplo, que hay aspectos de nuestra vida que muchas veces nos generan desvíos, giros incorrectos en nuestra vida y que después hay la necesidad de pagar las consecuencias por tomar decisiones equivocadas. Voy a poner un ejemplo como el de la infidelidad, ¿verdad? Es un ejemplo de una acción completamente equivocada. Las personas, los varones, las mujeres que pues de alguna manera empiezan en ese tipo de actitud de infidelidad hacia su matrimonio, pues verán las consecuencias de eso. Dice la palabra de Dios que la sabiduría nos va a librar del camino de los malvados. Obviamente una persona infiel pues no está actuando en sabiduría y por lo tanto pues va a andar en ese camino de los malvados y desgraciadamente va a perder el rumbo. Y lo hemos visto y lo hemos constatado infinidad de veces. Personas que han tomado la decisión de empezar a ser infieles, a tener por ahí esas canitas, echarse esas canitas al aire, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Después vienen las consecuencias y son consecuencias graves, mis amados. Dios nos quiere evitar ese tipo de circunstancias o situaciones y Él quiere librarnos, ¿verdad? Y por eso nos dice en su bendita palabra que de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas, vendrá la recompensa de Dios. Y puede que el mal parezca muy atractivo. El hecho de una infidelidad para muchas personas, pues es muy atractivo, ¿verdad? Hasta dicen que le juegan al peligro. Yo lo decía en su momento, hace muchos años, y la verdad es que es una realidad lo que estoy diciendo. Mucha gente empieza a caer en la tentación de la infidelidad y la infidelidad parece muy atractiva de momento, ¿verdad? Se siente la adrenalina, son situaciones muy complicadas que de alguna manera, pues como que nos mueven a tener, entre comillas, una vida, pues como que de mucha acción. Pero en realidad vemos que esa condición es muy perversa, mis amados, y conduce a la oscuridad. Y a final de cuentas, si uno persiste en ese tipo de situaciones, puede conducir hasta la muerte y muerte eterna. Recordemos que el matrimonio es un pacto con Dios, no nada más con la pareja. Y pacto es una palabra muy importante para describir la relación del pueblo con el Señor. ¿verdad? En ese antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se nos enseña claramente. ¿verdad? Ahora, también en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en el pacto de la sangre de Cristo, pues también nos muestra esa relación con Él bajo un pacto de gracia, que es lo que ahora vivimos ustedes y yo. Por lo tanto, pues un pacto es un acuerdo que nos vincula, ¿verdad? A Dios y a nosotros y que no debe romperse, así como el pacto del matrimonio, ¿verdad? Entonces, involucrarse en una relación adúltera es malo para ambas partes.
En este caso, ¿verdad? Podemos ver que la mujer, por ejemplo, que se olvida del pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Y también el hombre que comete adulterio con esa mujer, pues ha caído en la tentación de ser arrastrado fuera de la senda recta hacia el camino que en última instancia conduce a la muerte. Entonces, ¿cómo caminar por la vida? Pues evitando este tipo de tropiezos, este tipo de giros en nuestra vida que nos pueden llevar a destrucción. Entonces, ¿cómo caminar en esta vida? Pues la sabiduría que viene de lo alto, que es lo que buscamos día a día con estos devocionales, con esta instrucción, pues nos ayuda a mantenernos dentro de la senda correcta. Dice la palabra de Dios, de esta manera andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, cuando tienes esa interacción con la bendita palabra. Recuerden lo que nos enseñó la palabra hace unos días, cuando José, ¿verdad? Simplemente se echó a correr literalmente en vez de caer en las manos de la esposa de Potifar. Ella quería tener relaciones sexuales con él y él, sabiendo que Dios lo había llamado para un propósito muy especial, como ya empezamos a ver a través de la lectura del día de hoy y lo que veremos en la siguiente semana, bueno, pues nos ayuda a ver a que simplemente cuando un varón, una mujer de Dios ha tomado la decisión de seguir por los caminos correctos, seguir la senda de los justos, traerá bendición a su propia vida. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos guardará para que caminemos con los íntegros, quienes caminan con rectitud. Y ustedes y yo estamos diseñados por parte de Dios. Ese fue el diseño original para nuestras vidas, de que anduviéramos en esos caminos rectos, en las sendas de justicia, haciendo, ¿verdad?, las cosas, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que ustedes y yo anduviésemos en ellas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pedirle más sabiduría, cada día más sabiduría, que nos ayude a transitar, a caminar por la senda recta que nos conduce a la vida eterna. Y bueno, también Dios nos enseña a través de su bendita palabra a escoger la senda correcta, la buena senda. Miren, los momentos difíciles que pasamos de repente podrían hacer que cambiáramos de rumbo hacia el sentido equivocado. Muchas ocasiones vemos y hasta declaramos, bueno, pues si yo he confiado en Dios, oro todos los días a Dios, le pido que por favor, me bendiga, y de repente yo siento que ni me escucha. Ujú. Entonces, esos momentos difíciles muchas veces opacan nuestra posibilidad de ver lo correcto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a permanecer en la senda correcta, en lo que Dios dice, teniendo paciencia, poniendo las condiciones en nuestra mente, en nuestro corazón correctamente, echando mano de la fe, sabiendo que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y cuando nosotros ejercemos el dominio propio en nuestras vidas, pues nos obligamos, literalmente tú y yo podemos obligarnos a caminar por la senda de justicia. Porque si cambiamos de rumbo, mis amados hermanos, hacia el sentido contrario, hacia la injusticia, hacia el pecado, pues desgraciadamente vamos a quedar y vamos a terminar muy mal. Pero si permanecemos en la senda correcta, pues esta senda te va a conducir, nos va a conducir a una mayor compasión y a mucho mayor sabiduría que proviene de lo alto. Recordemos que el libro de los Proverbios, si los estudiamos constantemente, pues nos presenta una alternativa entre el camino de la sabiduría y el camino del mal. Y te dice, escoge. Tú tienes la oportunidad de escoger qué camino quieres andar. Y aquí en ese libro de los Proverbios podemos observar cómo se evidencian estos dos senderos, ya en la práctica, ya en el caminar, en el día a día. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos y voy a tomar uno solo. ¿Se acuerdan de la vida de Herodes, que era el tetrarca, el rey del gran imperio romano en aquel momento cuando estaba nuestro Señor Jesús? Entonces vamos a ver la diferencia o el contraste entre la vida de Herodes
que caminaba una senda de injusticia, de prepotencia, de, de vanagloria, y la vida de nuestro Señor Jesucristo, que caminaba una vida de mansedumbre y de humildad. Y bueno, vamos a analizar. Primeramente, Herodes, como les decía, el tetrarca, era Herodes Antipas. Y aquí se nos va a mostrar la senda del mal, cuando alguien camina por ese lado. Él rechazó a Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes, justo antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, él simplemente lo rechaza. Herodes había hecho lo que el autor de Proverbios advierte, había cometido adulterio con la esposa de su hermano, con Herodias, la mujer, y al ser confrontado con sus acciones, pues en vez de arrepentirse, en vez de decir, sí, o sea, yo no debía haber andado con mi cuñada propiamente, ¿verdad? Yo debí haber respetado primeramente, pues mi relación con Dios, mi relación con mi hermano, mi relación con mi cuñada. Y entonces, al ser confrontado con sus acciones, les digo, lejos de arrepentirse, mejor mandó a arrestar a Juan el Bautista, a el que le había dicho que él estaba cometiendo pecado, que no era correcto que él estuviera acostándose con la esposa de su hermano, ¿verdad? Y después lo manda a encadenar y meter en la cárcel. Y todo lo hace porque él empezó a sentir su propia culpabilidad en su conciencia y prefirió mejor encerrar a Juan el Bautista, al profeta mayor, que disculparse, que arrepentirse delante de Dios y ponerse en orden. Entonces vemos cómo la vida de Herodes giraba en torno a la gratificación personal. Él solamente quería sentirse grande, ¿verdad? Por ejemplo, había descartado una esposa y había adquirido otra. Su enfoque estaba en su propio placer, en su autocomplacencia, en vez de considerar el dolor que sus acciones causarían a los demás. Por lo menos a su hermano, ¿verdad? Al hermano que se llamaba Felipe, hermano de Herodes. ¿Qué le pudo provocar en el corazón de su hermano cuando él se enteró que él se acostaba con su cuñada? Pues obviamente dolor, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando recibimos una puñalada trasera, trampera, en infidelidad de alguien, en deslealtad? Entonces, ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado de que el placer personal, la autocomplacencia, no te interese más que las necesidades de los demás. Amén. Entonces, el temor al rechazo también puede meternos en problema, como otro ejemplo. Entonces, cuando consideraba la idea de matar a Juan, Herodes dudaba porque le tenía miedo a la gente, porque a Juan lo consideraban una persona de Dios, ¿verdad? Un varón de Dios. Sin embargo, también temía el rechazo de los invitados que tuvo en una fiesta y por lo tanto le concedió a la hija de Herodias la petición de la cabeza de Juan el Bautista y mandó a decapitar a Juan. Lo que nosotros tenemos que aprender de esto y lo que tenemos que hacer es cerciorarnos de no permitir que lo que otros piensan nos importe más que hacer aquello que es lo correcto. Lo que verdaderamente nos debe importar es lo que Dios piensa y quiere de nosotros, no lo que la gente diga. Miren, en este ejemplo que estoy dando, debido a que Juan el Bautista hablaba con tanta valentía, Herodes quería matarlo simplemente. Y parece que el mal obró en la familia porque su sobrina, la hija de Herodias y de su hermano Felipe, pues ahora tramó con su mamá que Juan fuera decapitado. Y estaban tan endurecidas por la maldad que ni siquiera les provocó ningún problema, ¿verdad? El ver la cabeza sangrante de Juan el Bautista en una charola, en una bandeja. Esa es la senda del mal. Si se dan cuenta, un pecado arrastra a otro y luego a otro y a otro y desgraciadamente llega hasta la muerte. Ahora, vamos a ver lo contrario, la senda del bien. Los discípulos de Juan contaron a Jesús las terribles noticias. Le dijeron, Señor, fíjate que han decapitado a nuestro maestro, a Juan, al que se consideraba el Bautista.
Y nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente sintió dolor en su corazón por la muerte de su primo. Recuerden que legalmente ellos eran primos, puesto que Elizabeth y María eran primas también. Ellos eran primos segundos, técnicamente, ¿verdad? Entonces, su reacción, la reacción de nuestro Señor Jesús ante estas malas noticias fue retirarse y se fue solo en una barca a un lugar solitario. Él necesitaba estar a solas con su Padre, con nuestro Padre Celestial, con Dios mismo. Y de repente, ¿verdad? Pues llega el momento en que sus planes, que estaba en oración, estaba metido con la presencia de Dios, fueron interrumpidos. Y déjenme decirles que como él, pues camina por la senda de justicia, aun cuando lo interrumpieron en su cavilación, en su oración, en esa relación que estaba llevando a cabo con nuestro Padre Celestial, Jesús no se irritó, como la verdad a mí me suele ocurrir, alguien que me saca de lo que yo estoy haciendo, que me mueve la jugada, como decimos, ¿verdad? Pues a mí sí me molesta de repente, me irrito, pero yo estoy trabajando en esa área y he estado orando a Dios porque no tenga yo ese tipo de comportamientos equivocados. Yo quiero parecerme cada vez más a Jesús. Entonces, cada vez que técnicamente tengo una oportunidad de molestarme, de irritarme, me recuerdo de este pasaje. Y digo, no, yo no tengo por qué seguir en esa misma actitud. Yo quiero caminar la senda de justicia. Estoy pidiendo que Dios me muestre cómo caminar en esta vida y bueno, Dios me está mostrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente no irritarme si me interrumpen, si me sacan de onda, ¿ok? Es bueno hacer planes, pero también es muy bueno dejar que Dios los interrumpa y que los mueva conforme a su perfecta voluntad. Tú y yo podemos tener planes muy específicos, ¿verdad? Pero a final de cuentas entendemos ahora que Dios tiene la última palabra. Tú y yo podemos decir, mañana me levantaré, iremos a la iglesia, vamos a tener nuestro culto de adoración, eh, pero ¿quién nos dice que mañana vamos a despertar? ¿Quién nos lo asegura? Si Dios permite, gloria a Dios. Y si Dios interrumpiera ese plan, pues gloria a Dios, porque si lo interrumpe llamándonos a su presencia, pues qué mejor lugar que estar allí con Él, ¿verdad? Entonces, en virtud de la compasión que Jesucristo tenía por todos, ¿verdad? Y en especial por su primo, pues Jesús tuvo la sabiduría no solo de mantenerse tranquilo cuando le vinieron a contar todo eso, sino también de reaccionar activamente. Y dentro de la reacción que Jesucristo tuvo, pues es la de empezar a trabajar por los necesitados. Sanó a los que estaban enfermos y aún después de pasar todo esto, pues él no aprovechó la oportunidad para aislarse de las multitudes, como tenía por costumbre. En cambio, las alimentó y mejor dicho, enseñó a sus discípulos cómo alimentar milagrosamente a más de 5,000 varones que estaban allí. Los puso en acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos está llamando a la acción, mis amados. Vemos la sabiduría extraordinaria de nuestro Señor Jesús mientras transitaba a lo largo de su jornada. Y por eso el título de este mensaje, ¿cómo caminar por esta vida? Pues nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo debemos transitar o caminar a lo largo de nuestro viaje en este tiempo al que le llamamos vida. Amén. Por ejemplo, se recuerdan cuando había comenzado mal un día eh, y de él se las arregló para sanar a muchos enfermos, alimentar de manera milagrosa, como les digo, a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y fue un día que se recordaría a lo largo de la historia y que desde entonces ha afectado positivamente a millones de vidas como la tuya y la mía. En ese momento él estaba triste, abatido por la noticia de la muerte de su primo Juan, y aún así, ¿verdad? Él se levantó en autoridad. ¿Qué nos está enseñando este comentario?
que aún en los momentos difíciles de nuestra vida, no debemos salirnos de la senda de justicia, de la senda recta, sino que debemos orar a Dios para que nos lleve, ¿verdad?, a ejercitar en el camino correcto una mayor compasión, mayor sabiduría, para que nosotros nos comportemos adecuadamente. Dios nos está enseñando cómo caminar, ¿verdad?, por la vida, cómo transitar por este tiempo. Y nos lo está enseñando a través de su bendita palabra. Ya lo que leímos entre los capítulos 40 y 41 del libro de Génesis, pues nos enseña justamente a navegar a través de los desafíos de la vida, a caminar por esta vida, enfrentando los desafíos que la misma vida trae para nosotros, mis amados. Yo te quisiera preguntar el día de hoy, ¿alguna vez te han rechazado? ¿Te han tratado injustamente? ¿Te decepcionó un amigo? ¿Te encontraste ante alguna situación frustrante que de alguna manera te sacó de tus casillas? Yo creo que sí. Todos hemos experimentado ese tipo de situaciones, mis amados. Pero quiero decirles que una gran fe es producto de grandes batallas. Si ustedes y yo no entramos a la batalla, a esas luchas en el día a día, ¿cómo vamos a poder desarrollar nuestra fe? Miren, los grandes testimonios son resultado de grandes pruebas. Yo quiero decirles con humildad y para la gloria de Dios, que hace tiempo una hermana me hacía una pregunta muy específica. Ella se daba cuenta de que yo iba cada fin de semana a Ixtapan de la Sal a predicar la palabra de Dios. Y me iba desde el viernes y regresaba hasta el domingo en la tarde noche después del culto donde predicaba en la iglesia que teníamos en Ixtapan de la Sal. Y ella se daba cuenta de que había ocasiones, casi cada 15 días, salíamos en una camioneta con rumbo a la sierra, a un poblado que está como a 2 horas y media de terracería, y salíamos desde las 5 de la mañana e íbamos en esa terracería rebotando en la camioneta, bamboleándonos, un camino muy accidentado, terrible. Y ella nos acompañaba de repente. Y la primera vez que nos acompañó, pues vio la realidad de que llegamos a la localidad y le íbamos a predicar a una sola familia. Esas 2 horas y media valían el esfuerzo que realizábamos porque sembramos la semilla de la palabra de Dios en la vida de toda una familia y nos atendían muy bien. Obviamente al salir antes de las 5 de la mañana, pues no habíamos desayunado, no había qué llevarnos de comer y la familia, pues en una condición muy humilde, lo único que nos podía ofrecer era un plato de sopa, por así decirlo, que prácticamente era agua con unas 3 o 4 eh, eh, pedacitos de sopa, ya sea de moñito o de letritas, 3 o 4 letritas tenía un plato prácticamente de agua con un poquito de jitomate. Y la pregunta que me hacía esta mujer me dice, pastor, me dice, ¿por qué ustedes vienen hasta estos lugares? ¿Por qué usted se arriesga? ¿Por qué le dedica tanto tiempo a todo esto? Y yo veo que de verdad es sufrimiento, es un sufrir el venir hasta estos lugares y nada más eso. Dice, ¿por qué? Yo quisiera saber qué lo mueve a hacer esto. Le digo, mira, hermana, nada más te quiero decir que la gloria sea para Dios, porque de donde Dios me rescató, lo único que puedo hacer por agradecimiento es venir a predicar su palabra hasta donde Él me lleve. Y no me importa, de verdad, hasta dónde tenga que llegar con tal de llevar la palabra de Dios. Porque al que mucho se le perdona, pues es porque mucho ha pecado. Y a mí el Señor me ha perdonado lo que ni te imaginas. Ese testimonio, mis amados, obviamente fue lo que movió a mucha gente que se quedó ya después en Ixtapan de la Sal a seguir predicando la palabra de Dios.
Yo tuve grandes pruebas, pero el resultado de esas grandes pruebas son lo que me dan el testimonio que Dios me ha permitido tener. Y es la victoria que Dios ha traído a mi vida. Y por eso yo me he decidido a predicar la palabra de Dios hasta donde Dios me llame, en el tiempo que Él me llame. Muchos de ustedes han sido testigos, y lo digo para la gloria de Dios, que no me importa la hora en la que ustedes pudieran llamarme o, o el tiempo que tenga que disponer para poder llevar la palabra de Dios a alguna familia, a algún lugar. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Los grandes triunfos solo pueden provenir a partir de grandes tribulaciones. Dios pasó mi vida por pruebas muy específicas, pero la gloria sea para Él porque también en esa tribulación Dios estuvo conmigo y me levantó. He estado pasando por tribulaciones, por pruebas en estos tiempos, sí, como todos ustedes, igual, seguramente. Pero hoy quiero decirles que en medio de todo lo que hemos pasado, Dios está con nosotros. Y esto lo vemos muy claramente ejemplificado en la vida de José, en lo que acabamos de leer ahí en Génesis 40 y 41. Más o menos a sus 30 años de edad, según lo podemos declarar en el estudio que hemos hecho, lo pusieron a cargo de todo Egipto. El faraón buscaba una persona sabia y experimentada y reconoció que no había nadie tan calificado como José, ¿verdad? Pero primero, fíjense cómo José tuvo que atravesar por un tiempo extremadamente difícil, duro. Él seguramente no solo fue encarcelado, sino que posiblemente fue hasta azotado, lastimado. De hecho, él fue maltratado de parte de sus hermanos, sentirse abandonado, rechazado constante, así completamente. Recuerden que él sufrió el hecho de que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Fue tratado injustamente. Después, cuando él estaba haciendo lo correcto, fue puesto en prisión. Pero todo esto era parte de su entrenamiento, mis amados. Ahora vamos a empezar a ver por qué Dios permitió que pasara por toda esa necesidad, esa tribulación, esa aflicción, ese dolor, el dolor de haber sido rechazado por su familia. Y aún así, déjenme decirles que aun cuando ya Faraón lo había llamado para desarrollarse en un puesto importantísimo, quiero decirles que aún así no había acabado su padecimiento. Lo vamos a ver en estos días. Gracias, Pastor Alfredo. Es el Pastor Alfredo que él es testigo de mi testimonio. Sí, la gloria sea para el Señor, mi hermano. Y efectivamente, vemos cómo Dios le concede la interpretación de los sueños de sus compañeros, primeramente a José, del copero y del panadero, ¿verdad? De los jefes del copero y de los panaderos. Y le fue dada una interpretación clara y precisa. El panadero, a final de cuentas, fue ejecutado, como lo declaró correctamente José el soñador, pero el jefe de los coperos recibió la libertad y fue restituido a su antigua posición. Lo volvieron a llamar a ser copero del rey, en una posición de mucho privilegio, mis amados. Imagínense, el copero era la persona que degustaba o que cataba propiamente la comida antes de que el rey la comiera, o el vino. ¿Por qué? Porque constantemente los reyes corrían el gran riesgo de ser asesinados, sobre todo por envenenamiento. Entonces, el copero tenía que comer la comida que iba a comer el rey y pues si no le pasaba nada, pues el rey ya comía. Igual con su vino. Entonces, el rey tenía que tener no solamente mucha confianza, sino hasta estima por la vida de su copero, ¿verdad? Entonces, era una posición muy buena. Y bueno, independientemente de eso, lo que José había pedido, fíjense, él lo único que les pidió después de darles la declaración de sus sueños, que cuando fuera libre el jefe de los coperos, recordara mencionarlo al faraón de modo que pudiera salir de la prisión. Le dice, mira, yo ya te dije que tú vas a salir,
y vas a vivir y te van a restituir en tu puesto. Ahora, lo único que te pido es que por favor le hables de mí al faraón, para que de esa manera me mande sacar y ya me quite de esta situación. Pero vemos que, no obstante, el jefe de los coperos se olvidó de José, simplemente, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha sucedido que tú haces un favor y haces un favor que pesa? ¿Ah? Y después de que haces ese favor, resulta que pediste un favor mucho menor, que solamente hicieran algo por ti y se les olvidó. Debe ser doloroso, mis amados, y yo creo que si lo has sentido, podrás dar testimonio de que duele que se olviden de ti, ¿verdad? Y por eso yo creo que debe haber sido mucho, muy difícil y desalentador para José, porque la verdad es que nunca es fácil cuando, pues, las personas, los amigos, la gente en que pusiste en un momento dado hasta tu confianza te decepcionen. En el caso de José implicó 2 años más de sufrimiento en un calabozo. Léanlo ahí en el capítulo 41, versículo 1 de Génesis. Le tocó todavía vivir por más tiempo ese encarcelamiento injusto que también era, porque recuerden que lo metieron a la cárcel por, por no haber querido estar con la mujer de Potifar. Y recuerden que la cárcel en aquellos tiempos seguramente habría sido un lugar extraordinariamente frustrante para un hombre con el talento de un José, ¿verdad? José tenía un talento que solamente Dios le había puesto, un don excepcional de poder, pues, de alguna manera, interpretar correctamente a los sueños. Yo he confesado delante de ustedes que muchos hermanos me han venido a decir: "Oiga, pastor, fíjese que soñé esto y esto y esto". Yo no tengo el don de interpretación de sueños y la verdad es que no quiero declarar nada que no venga de parte de Dios porque sería, pues, irresponsable de mi parte. Yo, de hecho, ni me acuerdo si sueño, o sea, yo puedo saber y entender que sueño, pero nunca me he podido acordar de un sueño y que yo pueda decir, es que anoche soñé esto y esto. No me acuerdo. A mí me da mucho gusto oír a mis hermanos, a la gente que me rodea, que me platica sus sueños y hasta tal parece que los están viviendo, ¿verdad? Yo no. José, en cambio, él tenía un gran don que Dios le dio. Cuando José interpreta sus primeros sueños y todo, era un jovencito, estaba en la flor de su vida. Y en ese momento, cuando estaba allí en la cárcel, pues él no sabía si sería liberado. Mis amados, eh, yo, por ejemplo, al considerar esto, pienso en mi condición. Ustedes saben que yo no soy una persona muy, muy paciente, ¿eh? Yo me desespero todavía muy rápido, aunque Dios ha transformado mucho mi carácter en ese sentido y Dios me ha permitido empezar a actuar en paciencia en muchas áreas de mi vida. Yo, si hubiera estado encerrado por ese tiempo, yo creo que yo hubiera enloquecido por la frustración de no poder salir, de no poder estar libre. Yo siento que lo más preciado de un ser humano es la libertad. Y vemos que José estaba en todo lo contrario, él estaba cautivo, encerrado en una mazmorra que seguramente en aquellos tiempos era indescriptible, era una condición terrible, seguro. Pero quiero decirles que Dios estaba preparando a José para algo grande. Y si tú estás pasando por alguna situación triste, crítica en estos momentos, yo declaro en el nombre de Jesús y te lo digo de corazón porque sabemos en qué Dios hemos confiado. Yo creo que Dios te está preparando para algo grande, algo poderoso en el nombre de Jesús. Algo como predicar la palabra, como llevar las buenas nuevas. Eso es grande en el reino de los cielos, mis amados. Ser un diplomático de una nación es algo impactante, ¿verdad? Tienen mucho fuero, tienen una condición de mucho poder. Un embajador
tiene mucha autoridad en la embajada que preside en el país al que es enviado. Yo he tenido la necesidad de interactuar en las embajadas de algunos países a los que he visitado y la verdad es que tienen una autoridad muy, muy grande porque están representando a su país de origen. Cuando yo tuve la necesidad de asistir a la embajada de México en Japón, quiero decirles que la embajada de México en Japón tiene un peso y una autoridad grande, mis amados, porque está representando a nuestra nación allá, en aquel lugar. Hoy yo te quiero recordar que tú has sido llamado embajador de Cristo aquí en la tierra. Y eso es algo grande, eso es algo poderoso. Y por eso Dios te está preparando para ser un excelente embajador de su reino aquí en la tierra. Miren, cuando le sucedió esto a José, probablemente no parecía, ¿verdad?, que estuviera pues sintiendo padre, que lo hubiera llamado Dios a un algo grande, a una condición grande. Seguramente cuando estaba experimentando la cárcel, la tortura, el sufrimiento, José en ningún momento pensó que Dios lo estaba preparando para lo que vendría. Simplemente vemos que él alimentaba a los prisioneros y al estar alimentando a los demás prisioneros, pues Dios estaba preparando a José para el momento en que alimentaría a las naciones desde un palacio. Eso ya lo vamos a ver en próximos días. Finalmente, cuando Faraón tuvo sueños que no podían interpretar, que no pudieron interpretar los magos ni los sabios, nadie lo pudo interpretar, ¿verdad? El jefe de los coperos se acordó de chin, dice, así, hagan de cuenta esa expresión. Ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Se acordó de José, del que le había dado la interpretación de su sueño y que le había dicho, mira, tú ni te preocupes, dentro de 3 días el mismo faraón te va a mandar a llamar, te va a levantar y te va a volver a restituir a tu puesto y vas a volver a tener la condición que tenías antes de delinquir y haber sido enviado a la cárcel correctamente. Y él se olvidó de José. Pero vemos que después cuando hace esa expresión dice, chin, me acuerdo, ¿verdad? Y le dice al faraón, mira, mire, señor rey, yo conocí a un joven que está allí, un hebreo que está allí en la cárcel, y que cuando yo le declaré mis sueños, él los interpretó correctamente. Y me dijo lo que iba a suceder y también al panadero, al que sí le pasó lo que dijo este hombre que iba a suceder. O sea, interpretó correctamente nuestros sueños. De inmediato, ¿qué hizo Faraón? Convocó a José, lo mandó llamar para que viniera e interpretara sus sueños. Entonces José expresó, ¿verdad? Y se acuerdan de lo que leímos. No soy yo quien puede hacerlo. O sea, José estaba claro, perfectamente claro de su condición delante de Dios. Él no quería llevarse ninguna gloria. Él no quería llevarse ningún reconocimiento. Dice, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Y digo favorable no por el hecho de que Dios iba a contestar lo que de Faraón pudiera esperar, sino le iba a dar una respuesta correcta. ¿Ah? Entonces, vemos de qué forma José había crecido en sabiduría. La autoconfianza y el pavoneo de su juventud. ¿Se acuerdan que al principio fue fanfarrón cuando interpretó, más bien cuando declaró los sueños que él había tenido? De que las espigas se iban a doblar y que sus hermanos se iban a tener que humillar delante de él. ¿Sí se acuerdan de los primeros sueños que se nos narra cuando aparece José en la escena? Bueno, pues esa autoconfianza y ese pavoneo de su juventud, después del trato que Dios le dio en la cisterna, en que lo habían vendido como esclavo, en que lo mandó a la cárcel, en que estuvo ahí en esa mazmorra hasta tiempo que pudo haber salido desde antes, pues había reemplazado esa autoconfianza y pavoneo
lo reemplazó por la dependencia de Dios. Ahora ya no era él el que se vanagloriaba. Ahora él deseaba que la gloria le fuera dada a quien le corresponde, a Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si Dios te está pasando por una prueba, es para quitar de ti todo lo que estorba, para que tú desempeñes un, una labor y una posición correcta delante de Dios. Aquí vemos cómo se desempeña ahora José con una extraordinaria mezcla de humildad y de confianza. Son dos cualidades, mis amados hermanos, que no suelen ir de la mano, ¿eh? Que no es muy fácil que encontremos esas cualidades en un hombre normal. La humildad y la confianza vienen a las personas que empezamos a caminar correctamente delante de Dios y que Dios empieza a tratar en nuestras vidas y nos enseña a caminar por esta vida. Esa es la clase de humildad y de confianza que necesitamos para enfrentarnos a los desafíos de la vida. Y por eso José le dice, no soy yo quien puede hacerlo, no soy yo quien puede interpretar tus sueños, sino que es Dios el que los va a interpretar. Mis amados, vemos cómo José interpreta los sueños de Faraón y le dice cómo responder a esos sueños. Le dice, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, ¿ok? Entonces, aún el Faraón reconoce la gran sabiduría que creció en la vida de José y le pregunta a sus funcionarios, ¿creen ustedes que podremos encontrar a una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Fíjense entonces hasta dónde Dios ya lo estaba llevando. Por reconocer que no había nadie más competente ni más sabio que José, el faraón pues lo pone al cargo de todo el imperio. Dice, no va a haber otro mayor que tú, más que yo, sentado en el trono. O sea, después del rey, era José el que tenía toda la autoridad sobre todo el imperio egipcio, que en esos tiempos era el imperio más grande del mundo. Les comento, es como si dijéramos ahorita, ¿cuál es la nación más poderosa del mundo? Pues de inmediato sabemos que es Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Imagínense que José viene a ser el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica y que él tiene autoridad sobre todo. Entonces, por último, quiero decirte que en medio de tu padecimiento, en medio de tus pruebas, en medio de tus tribulaciones, Dios te está preparando. José había crecido en sabiduría. Hoy en el nombre de Jesús declaro que tú estás creciendo en sabiduría y en esa sabiduría que viene de lo alto. Y como resultado vemos cómo Dios elaboró un plan que permitió que la gente transitara con éxito en un periodo de gran recesión económica, financiera. No había producción. Vamos a ver eso en estos días. Había una perturbación, mis amados. Y Dios le da autoridad a José y un entendimiento especial para ayudarle al pueblo, no solo egipcio, sino después vamos a ver cómo al propio pueblo, a su padre y a sus hermanos que lo habían aborrecido, cómo les ayuda en los momentos más difíciles, más críticos. Seguramente, mis amados, en estos momentos, algunos de nosotros enfrentamos toda clase de dificultades financieras, de salud, posiblemente de rechazo. Yo no lo sé, pero lo que sí quiero decirte es que quizá el apoyo y la sabiduría de Dios, pues no siempre cambian la situación, pero nos van a ayudar a transitar en medio de las batallas que estemos enfrentando. Él nos está dando el camino, ¿verdad? Nos está respondiendo en este momento cómo caminar por la vida, agarrados de la mano de Dios, simplemente experimentando la bondad de Dios en nuestras vidas, entendiendo del para qué Dios nos está permitiendo pasar por esos momentos difíciles. Y hay que darle la gloria a Dios y darle gracias. Decirle, Señor, gracias. Gracias por la forma en que
utilizas los momentos difíciles en mi vida, porque yo sé que van a ser para bendición a final de cuentas. Solamente hoy te pido que me ayudes a crecer en sabiduría, a estar confiado en ti. Aumenta mi fe, Señor. Ayúdame a transitar, a caminar con madurez en los retos y en los desafíos de mi vida. Eso es lo que tenemos que pedirle el día de hoy a nuestro Padre Celestial, porque vemos que debe ser muy impresionante. A mí me impresiona mucho, muchísimo, la vida de José. Más allá de ser un poco engreído cuando era un niño, ¿verdad? Y fue un error de su padre por consentirlo. Y aquí, esta es una enseñanza que podemos tomar para después, porque muchas veces los padres, las madres que consienten mucho a sus hijos, los están transformando en unos monstruos. Y tarde que temprano se van a dar cuenta. Ya después de que viene un niño bien consentido, bien malcriado, ya cuando se les suben a las barbas y ahora son ellos los que golpean, los que mandan, los que ordenan, ya después dicen, ay, pero es que ¿por qué Dios me mandó este sufrimiento? No, no fue Dios. Fue que desgraciadamente como padre no supiste orientar a tus hijos. Pero vemos aquí que José pues no dio pasos equivocados, ¿verdad? A lo mejor debía haber tenido un poco más de tacto al tratar con el panadero, pero pues él fue directo, le dijo, en 3 días te van a ahorcar, así de sencillo. Pero bueno, eso no es lo que tenemos que resaltar en este momento, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que resaltar es que pese a todo lo malo que hicieron en su contra, pues no hay indicios de amargura en su corazón, no hay indicios de duda con respecto a Dios. José se muestra respetuoso con el faraón, pero deja muy en claro que es Dios y que no va a ser él quien interprete los sueños. Entonces, vemos cómo su fanfarronería infantil se ha evaporado y toda la gloria es para Dios. Él ni siquiera trata de negociar para obtener la libertad. Ni siquiera le dice, ok, faraón, yo te voy a decir todo lo que tú quieres, yo te voy a interpretar tus sueños, pero de aquí en adelante tú me dejas libre. No, simplemente le dijo, no soy yo el que te va a declarar o interpretar tus sueños, es Dios el que te los va a declarar. Entonces ahora vemos que no es de sorprenderse que el faraón quedara impresionado con la actitud de él, con esa humildad, con esa mansedumbre que se presentó, con que se presentó José delante de faraón. Ahora vemos cómo José está de pie, como alguien humilde, confiado y listo para ser usado por Dios. Hoy en el nombre de Jesús te declaro exactamente así. Te declaro puesto de pie, levantado en el nombre de Jesús, en humildad, en confianza y listo para ser usado por Dios, lista para ser usada por Dios. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial y que sea el Señor el que